días, señora. Mire, vengo del programa Médico en tu Casa. Mi nombre es Jessica Mendoza. Estamos buscando personas que no puedan salir del domicilio a recibir atención médica en las unidades para ofrecerles un servicio médico en su casa. Tenemos un número que se llama Medicina a Distancia, donde usted puede llamar y hacer su solicitud, en dado caso de que la persona no pueda trasladarse por su propio pie. Sí. Mire, este es el número de Medicina a Distancia. Es el 5132-0909. Aquí usted puede solicitar el servicio de atención domiciliaria en Médico en tu Casa. Sí. Ya está registrada para que mi doctora le siga dando seguimiento a su embarazo. Le dejo una información que son los de signos de alarma de la embarazada para que lo tenga en cuenta. Hola, buenos días. Soy la doctora Fátima Valdés Reyes. Soy directora del Centro de Salud La Malinche, que depende de la jurisdicción sanitaria Gustavo Amadero. Hola, soy Gabriela Nava, soy médico visitador de la delegación Gustavo Amadero. Mis funciones son atender a pacientes en sus domicilios, pacientes vulnerables, los cuales no se puedan trasladar a alguna unidad de salud cercana. Mi nombre es Mayra Morales Moctezuma, soy la psicóloga del programa El Médico en tu Casa de la jurisdicción Gustavo Amadero. Nosotros como psicología también damos el apoyo, el soporte y les damos medidas, sobre todo para evitar el colapso del cuidador primario. En la parte del paciente lo que hacemos es, dependiendo también de su nivel cognitivo, de sus funciones, es como vamos a trabajar. La gran mayoría de ellos no tienen ningún impedimento, la gran mayoría, aunque también hay casos. Con los pacientes los que se trabaja es evidentemente el soporte emocional que se pueda tener, apoyo en procesos de duelo, aceptación al diagnóstico. El programa Médico en tu Casa es un programa que va dirigido a todos aquellos pacientes que están en un estado de vulnerabilidad. Estamos hablando de embarazadas de alto riesgo, discapacitados, postrados en cama y aquellos que por sus condiciones físicas o económicas pues no pueden acudir a algún servicio de salud. La misión que tenemos es sacar adelante a nuestros pacientes, los cuales llegamos a encontrar en situaciones de postración, en situaciones de alguna disfunción, pacientes que son totalmente dependientes de sus cuidadores. Y nuestra función es darles una mejor calidad de vida y sacar adelante, ya sea que se vuelvan pacientitos funcionales o pacientes independientes. Se debe de ser, por una parte, una formación académica sólida, por otra parte, ser recursivo y también, por otra, también llegar mentalizado a que la realidad a la que te enfrentas es una realidad muy dura y que desgraciadamente experimentan muchos mexicanos. Efectivamente es un programa de la Secretaría de Salud en la cual se brinda la atención a su domicilio y es totalmente gratuito. No se presenta el servicio como urgencia. Lo que procede es que el médico acudirá o se comunicará con usted a la brevedad de entre 24 a 72 horas aproximadamente. El médico hará la valoración y él realizará un reporte en el cual va a comentar el procedimiento o la atención que se le brindará a su familiar. Pamela es una chiquita de 17 años, la cual tiene un diagnóstico de trastorno cognitivo-conductual tipo esquizoide. El caso de Pamela ha sido muy difícil para nosotros, ya que por su edad ha sido difícil poderla ingresar a algún hospital de psiquiatría. El caso de Pame, ella tuvo un adenoma hipofisiario, el cual se resecó, esta tumoración a nivel cerebral, y nos quedaron secuelas a nivel de su personalidad, alterándonos algunos neurotransmisores. Pame ha presentado crisis en cuanto a su personalidad, crisis de agresión, los cuales tienen que ser tratados a nivel hospitalario. El trastorno de personalidad esquizoide se caracteriza principalmente por dos rasgos. Hay una falta de relaciones interpersonales y el deseo de no tenerlas. El esquizoide es una persona tímida e introvertida. Da la impresión de estar ensimismada, como ausente. Tiene por ello grandes problemas para tener y mantener relaciones familiares, de pareja y amistosas. Es una persona que no tiene los recursos suficientes para enfrentarse a la vida, tanto en el aspecto relacional como en el laboral.
es esencialmente una persona solitaria, y una de las claves de su aislamiento es que tiene escasa capacidad para aceptar y dar afecto. No son capaces de sentir gozo, así, cuando reciben afecto, sienten poca emoción y a su vez devuelven poco afecto. Compañeras, vamos llegando a la casa de Pamela Reina. Marlene, necesito que me apoyes para continuar con promoción a la salud para los familiares. Sí, doctora. Mayra, nuestra cuidadora ya se encuentra un poquito colapsada, entonces necesito que continuemos con el seguimiento por parte de psicología, ¿sale? De igual forma con nuestra pacientita, con Pamela, necesito que intervengas en esta situación. Ichi, ahorita me ayudas para poder continuar con la toma de signos vitales. Así, mi amor, te vamos a revisar, ¿sale? A ver, corazón. Has tenido moquitos verdes, ¿verdad? Ok. A ver, abre tu boquita. Saca tu lengua. Se hace para atrás. Okay. Sí, está muy rojito. ¿Te duele al pasar saliva o alimentos? ¿Has tenido molestia, dolor? Flemitas. Ok. Bueno, vamos a checar. Gracias. A ver, papá. Mete aire, Pame. Mucho aire. Sácalo. Ok. Mi nombre es Rocío Díaz, soy enfermera del programa Médico en tu Casa y estoy en la jurisdicción Gustavo Amadero. Las funciones como enfermería principalmente van enfocadas en prevención y promoción a la salud, toma de signos vitales, somatometría. También hacemos actividades de detección. Realizamos otras actividades como son curaciones, en algunas ocasiones cambios de sondas. ¿Te duele aquí? ¿Hay molestia? ¿Dolor en tu pancita? ¿Ahorita estreñimiento, diarrea? De eso ya se controló, doctora. Okay. Ya he estado evacuando ¿Con la bien. fibra que dejamos? Muy bien. ¿Molestias de vías urinarias? No, Nada. No, nada de esto. Nada más era el problema de... Ok, ahorita checamos temperatura. Trae muy irritada su gargantita, ¿sale? Entonces necesitamos checar esa situación. Tal vez esté iniciando con un proceso infeccioso, ¿de acuerdo? ¿Ya estará para temperatura? Voy a quitarte el termómetro, Pame. Levanta el bracito. Gracias. Nos acompaña la psicóloga para dar seguimiento, ¿sale? Sí, Al doctora. caso de Pame, para que pueda platicar con usted y con Pamela, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiene de 36.5. Ah, muy bien. Bueno, entonces ahorita de igual forma traemos medicamento para poder darle seguimiento a Pame, ¿de Sí, acuerdo? doctora, gracias. Las recomendaciones generales para este tipo de pacientitos con algún trastorno de tipo psicótico es principalmente tener algún apego a su tratamiento médico. Eso es muy importante para evitar alguna crisis. En cuanto a su hogar, es importante que traten de adecuar, ya que nuestros pacientitos pueden llegar a presentar alguna crisis y necesitamos tener una prevención de accidentes y de lesiones para los mismos pacientes. De igual forma, hay que continuar con su alimentación, eso es muy importante, la comunicación familiar, rehabilitación cognitiva y de igual forma el apego a su tratamiento médico y psicológico. Pame, ¿cómo has estado? Bien. ¿Cómo te ha ido en tu nueva escuela, Pame? Bien. ¿Qué te están enseñando? Restas son. Restas y sumas. ¿Cómo vamos? ¿Tienes muchos amigos? Sí. Perfecto. ¿Sigues con con el bordado? Maravilloso. ¿Lo vas a vender? Sí. Muy bien, Pame. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Como ahorrar. Muy bien, lo vas a ahorrar. Maravilloso, Pamela. Señora, ¿cómo ha seguido, Pame? Pues ya mejor, doctora. De hecho, ya interactúa más con los muchachos. Y ya, pues en esta nueva escuela ya le gustó más que en la fundación.
Sí, por lo que me comentaba, ¿no? Que ya tienen el nivel un poquito ya más subido, ¿no? Ya no solo son las letras y los números, sino que como ya dice Pame, ¿no? Ya hacen sumas y restas, ¿no? Exacto. ¿Cómo va con el sueño, Pame? Pues ya coordina más, ya las 10 de la noche ya es su hora para dormirse. Ya entre 8 y 9 de la mañana ya se despierta ya con mejor humor. No, claro, pero también es como importante, ¿no? No solo para Pame y la regulación propia de los horarios, ¿no? Sino también para usted, para que justamente pueda descansar y amanece descansada y ya tenemos más pila, tanto Pame para hacer sus actividades, como usted justamente para evitar la parte de lo del desgaste, ¿no? En general es una chica que tiene bastantes recursos para salir adelante y que pese a su condición o a su diagnóstico no ha sido excluida de ninguna manera y al contrario está perfectamente integrada en la esfera familiar, social y tiene bastantes recursos para salir adelante. Ya en esta prepa que le dan la oportunidad de que interactúe con un poquito más apropiada a su edad, ya ha mejorado mucho en esa cuestión ella. No, pues es que también es bastante importante buscarle algo a su nivel, ¿no? O sea, sí me había comentado que la fundación estaba bien, pero que esto ya está un poquito mejor porque ya va más acorde a las capacidades, ¿no? Un poco más, subirle un poco más al nivel. Siempre empujarla a la mayor capacidad de aprendizaje que pueda tener Pamela, ¿no? Forzarla también a esta parte de que ella aprenda y se desenvuelva en otros ambientes, ¿no? De manera general, las recomendaciones cuando se tiene un paciente que tenga algún trastorno psicótico siempre van a ser desde el punto de vista, pues, un poco más psicosocial. El primero es quitarle el estigma a la enfermedad. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se tiene un paciente dentro de la familia que tiene algún trastorno de este tipo, un trastorno psicótico, lo que suele pasar con la familia es que por diversas razones lo ocultan, ya sea que les da miedo, ya sea que se avergüenzan, ya sea que desconocen, se puede pensar en algún punto que puede llegar a ser peligroso. El primer paso, la primera recomendación es quitarle toda esa connotación negativa para que el paciente pueda recibir una adecuada atención. La atención normalmente está conformada por la parte médica, un tratamiento farmacológico, y por la parte psicológica. Soy Marlene Valtierra Medel, soy promotora de salud del programa Médico en tu Casa y vengo de la jurisdicción Gustavo Madero. Mis funciones dentro del programa es prevenir a toda la población, hacer la promoción de lo que es el programa de Médico en tu Casa y hacer la detección. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola. Hola señora, muy buenos días. Hola, yo soy la promotora de salud del programa de Médico en tu Casa. Le voy a entregar aquí unos folletitos donde vienen todos los beneficios que puede obtener usted con el programa. Aquí viene el número de medicina a distancia, en donde puede tener el servicio las 24 horas del día. ¿Cómo le ha ido con su mastografía? ¿Sí se la ha realizado? Sí, vienen las brigadas y aprovecho. ¿Cómo le ha parecido el servicio de Médico en tu Casa? Excelente, la verdad he tenido muy buenos resultados y apoyo más que nada de los médicos. Ok. ¿Cómo ha notado usted la evolución de la niña? Muy bien. Sí, de hecho no se compara nada como cuando pedí yo el apoyo de ellos a cómo está ahorita la niña. Ok. De nuestra parte sería todo del programa de Médico en tu Casa. Nos pasamos a retirar. Ok. Posteriormente ya seguiríamos con el seguimiento de Pamela. Okay. Muchas gracias. De hecho, han sido un apoyo muy, muy fuerte para nosotros en todas las cuestiones. Tanto una emergencia, pues ellos están aquí apoyándonos, como ahorita así como está enferma, vienen, la revisan, nos dan medicamento, la receta para que vayamos al centro de salud por él. Y en las cuestiones de cuadro de agresividad, en su momento me han dado los pases para yo pedir el apoyo.